He estado hablando con usted ya por tercera ocasión, contando esta ocasión, sobre la fe. Debido a que la fe fue una de las características de la iglesia apostólica, la iglesia que Cristo dejó en esta tierra, y esa fe fue la que hizo que en parte la iglesia se convirtiera en una iglesia gloriosa, porque eran hombres y mujeres de fe. Hace 8 días yo le estuve hablando que cuando venga el Hijo de Dios a esta tierra de nuevo, Jesús hacía una pregunta y decía: ¿hallará fe en la tierra? Y hablábamos sobre el tema de ¿hallará Jesús fe en mi corazón? Nos dimos cuenta que la fe debe de estar realmente puesta en Dios. Y dijimos también que la fe viene de Dios. Así que la fe es en Dios y la fe es por Dios. Amén. En esta tarde, al leer Marcos capítulo 5, versículo 34, quiero traerle otro mensaje más acerca de la fe. La escritura dice, son palabras de Jesús que está hablando a una mujer, la cual vamos a analizar en un momento. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Repito esta porción. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Oiga esto: ve en paz y queda sana de tu azote. Qué hermoso es saber que cuando nosotros tenemos fe en Dios, podemos tener paz en nuestro corazón. Qué bueno es saber que cuando tenemos fe en Dios y por Dios, podemos ser libres de cualquier azote que nos esté golpeando. Por eso en esta tarde quiero hablarte, hermanos, sobre el tema la fe que no falla. La fe que no falla. Usted dirá: pastor, ¿acaso hay fe que falle? Sí. La fe que no está puesta en Dios y la fe que no es por Dios, esa es una fe que va a fallar tarde o temprano. Porque le hemos dicho a usted que el hombre pone fe en sí mismo. Y eso le enseñé a usted que se llama humanismo. Cuando el hombre pone fe en sí mismo, entonces esa fe tarde o temprano va a fallar. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos falibles, fallamos. Pero cuando ponemos la fe en nuestro Dios, esa fe es una fe que no falla, porque mi Dios nunca ha fallado. Él es infalible, Él es invencible, Él es todopoderoso, Él es nuestro Dios y en Él hemos depositado nuestra fe. Así que quiero hablarte en esta tarde, mi amado hermano, acerca de cómo obtener esa fe que no falla. Esta mujer a la que Jesús le habló fue una mujer que llegó con graves problemas, mi amado hermano, ante Jesús. De hecho, la Biblia nos menciona que era una mujer enferma. Era una mujer que estaba muy enferma, porque en el versículo 25 de Marcos 5 que estamos leyendo, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y escuche por favor la condición. Escuche por favor la situación
de esta persona, de esta mujer. Realmente esta mujer, amado hermano, tenía muchas excusas y su condición era muy difícil. Y si alguien tenía o necesitaba fe, era esta mujer. Pero una fe que no le fallara. ¿Por qué? Porque el versículo dice que esta mujer había estado enferma durante 12 años, pero dice también allí que había sufrido mucho. Verso 26, había sufrido mucho. No nos dice que había sufrido un poco, sino que nos dice que habían sido al menos 12 años, porque se nos está diciendo ahí de un sufrimiento intenso. Sufrido mucho. Y dice que había gastado todo. Y dice que nada le había aprovechado, sino que le iba peor. Ahora, yo estaba leyendo esto, mi amado hermano, escuche, no es la primera vez que leo estos versículos, y cada vez que pienso en la situación de esta mujer, digo, Señor, gracias, porque muchos de nosotros no hemos pasado por circunstancias así. Yo no sé cuántos pueden dar gracias a Dios, pero yo doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sí me ha tocado sufrir en algunas ocasiones. Sí me ha tocado enfrentar enfermedad en la familia en algún momento. Pero yo quiero decirle que no hemos sufrido mucho. Han sido meses, han sido años, quizá con mi hija lo que más hemos sufrido, 3 años y medio. Pero esta mujer había sufrido 12 años al menos. Nos dice la escritura que 12 años había sufrido mucho. Y no solamente había sufrido mucho, sino que había gastado todo. Mire, nosotros gastamos también bastante en el tiempo que mi hija estuvo enferma, pero ¿sabe qué? Siempre hubo un remanente y siempre tuvimos algo para poder nosotros seguir adelante. Pero esta mujer lo gastó todo. Y si la Biblia dice que lo gastó todo, yo lo creo. Amén. Había gastado todo. Y lo peor del caso es que aunque había sufrido mucho, había gastado todo, dice que nada le había aprovechado a esta mujer. En otras palabras, nada le había funcionado. Nada le había funcionado, sino que le iba peor. ¿Por qué? Porque había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, y dice que antes le iba peor. Lo había gastado todo con los médicos. En otras palabras, amado hermano, esta mujer había intentado mucho obtener su sanidad. ¿Está escuchándome, por favor? Esta mujer había intentado mucho tener esa paz de la que Jesús le dice al último, ¿verdad? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer había intentado por muchos medios, gastando mucho dinero, ser libre de ese azote del que Jesús está diciendo que ella estaba sufriendo. Era un azote. Aunque lo había intentado todo, nada le había funcionado, le iba peor. Ahora yo quiero decirle, amado hermano, que de acuerdo a la ley mosaica, de acuerdo a la ley que Dios había establecido a través de Moisés, esta mujer era una mujer impura. Era una mujer que se consideraba una mujer que tenía que ser cortada de la sociedad. Y cuando le digo que debería ser cortada de la sociedad, le estoy diciendo que esta mujer tenía que alejarse de sus seres queridos. No se nos menciona acerca de su familia, pero yo quiero pensar que tenía un esposo. Yo quiero pensar que probablemente tenía hijos.
Y quiero decir, estoy pensando, ¿verdad? Porque la Biblia no me lo dice. Pero quiero pensar que tenía un esposo, que tenía hijos. Sin embargo, la circunstancia que esta mujer estaba viviendo no le permitía estar cerca de su familia. Ella tenía que estar aislada porque la ley decía que una persona que tenía flujo de sangre se consideraba inmunda. En otras palabras, esta mujer, todo lo que tocaba se hacía inmundo. Si ella venía y se sentaba en una silla, la silla que esta mujer tocaba, al sentarse, esa silla se convertía en inmunda, o en otras palabras, se contaminaba la silla. Y si venía alguien alrededor, algún familiar, algún conocido, algún vecino, algún amigo, y tocaba la silla donde esta mujer se había sentado, lo peor de todo es que esa persona también se contaminaba de acuerdo a la ley. Entonces quiero explicarle todo esto para que usted entienda por qué dijo Jesús: sé libre de ese azote. Para que usted entienda, mi amado hermano, que gracias a Dios, aunque no hemos llegado a circunstancias así, si llegásemos algún día a estar en una circunstancia similar, yo quiero decirle que podemos nosotros tener una fe que no falla. Y podemos ser librados por el poder de Dios de cualquier clase de azote que venga sobre nuestra casa o sobre nuestra vida o sobre nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta mujer, de acuerdo a la ley, mi amado hermano, tenía que estar continuamente en una ceremonia de limpieza diaria. Imagínese, diaria, una limpieza, un rito de purificación diario, continuamente. ¿Por qué? Porque esto especificaba la ley. Era una condición tan difícil para esta mujer. ¿Por qué? Porque inclusive la ley nos muestra, ¿verdad? Y no tenemos tiempo para ir a todos esos versículos en el Antiguo Testamento. Pero la ley nos enseñaba que su marido inclusive le podía dar carta de divorcio o de repudio por esta circunstancia. Imagínense. En otras palabras, de acuerdo a la ley, el marido legalmente, de acuerdo a la ley, le podía decir: ¿sabes qué? Discúlpame, eres inmunda, tu circunstancia no cambia, no llevas 1, no llevas 2, no llevas 3, llevas 12 años inmunda, no me puedo acercar a ti, yo necesito una mujer, necesito una esposa, necesito una compañera, por lo tanto, de acuerdo a la ley, te puedo dejar y no tengo problemas, te puedo dar carta de divorcio. Vea la situación en la que esta mujer vivía. Por eso Jesús le dijo: sé libre de ese azote. Porque no era solamente una condición física, mi amado hermano. No era una condición física solamente a la que esta mujer se estaba, hermanos, enfrentando. Era una condición emocional. Era una condición inclusive social. Era una condición que la ponía a ella en una situación, escuche bien, de no tener muchas ganas de seguir viviendo. ¿Quién quiere vivir sin poder acercarse a sus hijos? ¿Qué mujer quiere vivir sin poder tocar a sus bebés? ¿Qué mujer quiere vivir sin poder sentarse en la sala de su casa con confianza, sabiendo que se va a contaminar cualquier objeto que toque? Esta mujer estaba enfrentando una circunstancia difícil emocionalmente, difícil físicamente, difícil socialmente, difícil en muchos aspectos. El flujo de sangre que esta mujer tenía hacía que su cuerpo se debilitara. Lo más seguro es que su cuerpo se mirara ya más viejo. Porque las personas, mi amado hermano, cuando enferman, muchas veces su rostro se ve más demacrado. ¿Sí o no? ¿Se ha dado cuenta de eso? La gente se ve afectada
por las enfermedades que a veces tienen, y más cuando son enfermedades crónicas, como la enfermedad que tenía esta mujer, una enfermedad que tiene años. La gente se ve demacrada, se hace vieja. La gente no solamente se pone débil, no solamente se pone vieja, sino que la gente se deprime. La gente cae en depresión. La gente se desgasta emocionalmente. Esta era la condición que tenía esta mujer. Por eso, mi amado hermano, en medio de esta circunstancia que esta mujer está viviendo, y dice el verso 26 otra vez, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero mire, me gusta mucho que el versículo que viene comienza a darnos a nosotros las claves para tener una fe que no falla. Porque esta mujer necesitaba ayuda, pero una ayuda que no fallara. Porque le habían hablado de muchos médicos. Le habían dicho quizá de muchos remedios, porque a veces la gente te habla de los médicos. ¿Sí o no? A veces la gente te habla de remedios. ¿Sí o no? Oh, mira, te falta esto, pues ponte esto. Te está pasando esto, pues mira, toma acá. ¿Verdad? Se te está cayendo el pelo, mira, échate aceite de fulano de tal o sutano. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Tienes problemas del riñón? Oh, pues que tómate un té de cola de caballo. Y mire, no estoy atacando esas cosas. No estoy atacando esas cosas. Pero mire, escúcheme bien. A veces todas esas cosas fallan. A veces pueden funcionar, ¿por qué no? Porque la naturaleza tiene propiedades que Dios le ha dado a la naturaleza, ¿verdad? Y gracias por la naturaleza. Pero yo quiero decirle que esas cosas muchas veces fallan. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer. En medio de su azote, mi amado hermano, en medio de esa condición difícil, en medio de esa condición donde esta mujer no podía estar rodeada de nadie, en medio de ese azote que 12 años había sufrido esta mujer, escúcheme bien, viene algo que comienza a cambiar su vida. Gloria a Dios. Abre tu corazón para esta palabra, por favor. Viene algo que comienza a poner en ella una fe que no falla. Y ¿sabes qué? Lo que sucedió en ella es que en medio de su azote, en medio de esa circunstancia, en medio de ese dolor, en medio de esa vergüenza, en medio de ese señalamiento, dice la escritura bien claro que ella oyó hablar de Jesús. Aleluya. Me gusta eso. Me gusta que en medio de problemas, en medio de azotes, en medio de circunstancias difíciles, qué bueno que tú y yo podemos oír hablar de Jesús. Y eso fue lo que sucedió con esta mujer. Dice que oyó hablar de Jesús. Así que la primera cosa que te quiero compartir en esta tarde acerca de la fe que no falla es que la fe que no falla es la fe, escúchame bien, que oye la palabra de Dios. Ahí comienza la fe. La fe que no falla es la fe que oye la palabra de Dios. La misma palabra de Dios en Romanos 10:17 dice que oír la palabra de Dios, ¿verdad? Es por la fe. Por el oír viene la fe, y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10,
versículo 17. Entonces esta mujer, mi amado hermano, en medio de su circunstancia, en medio de su azote, en medio de esta situación tan difícil que estaba ella viviendo, vino alguien y le hizo conocer de Jesús. Mira, probablemente tú y yo ya estamos conociendo la fe que no falla, pero necesitamos decirle a la gente que hay un Jesús que les puede hacer libres. Necesitamos compartir con la gente que hay alguien que les puede sanar. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Y yo me pregunto, ¿qué habría oído hablar de Jesús esta mujer? ¿Ah? Porque había personas que no hablaban muy bien de Jesús. Como hoy en día puede haber gente que no hable muy bien de la iglesia. Como hoy en día puede haber gente que no hable muy bien de las cosas que son de Dios. Como hoy en día puede haber gente que no hable muy bien inclusive de los siervos de Dios o aún hasta del mismo Jesús. Pero yo quiero decirte que gracias a Dios que siempre va a haber gente que vamos a hablar bien de mi Jesús. Yo voy a hablar siempre bien de mi Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no solamente he oído cosas buenas de mi Jesús, las he visto y las he experimentado. ¿Cuántos han visto cosas buenas de mi Jesús? Esta mujer oyó hablar de Jesús y aquí comienza a nacer en ella la fe que no falla. ¿Qué oyó esta mujer hablar de Jesús? Yo me imagino que esta mujer oyó que Jesús era el Hijo de Dios. Porque la Biblia muestra que a Pedro se le reveló que Jesucristo no era cualquier persona, que Jesucristo era el mismo Hijo de Dios en la tierra. Alguien pudo haber venido y le haber dicho a esta mujer: ¿sabes qué? Aquí está el Hijo de Dios en la tierra. Esa persona llamada Jesús sana a los enfermos. Imagínate por favor las noticias que estaba recibiendo esta mujer. Hay un hombre que no solamente sana a los enfermos, hay un hombre que los vientos le obedecen, hay un hombre que levanta a los muertos, hay un hombre que lo que él dice se hace. Aleluya. Hay un hombre que te puede ayudar. Hay un hombre que abre los ojos de los ciegos. Aleluya. Hay un hombre que abre los oídos de los sordos. Hay un hombre que hace que el paralítico vuelva a saltar. Gloria a Dios. Se llama Jesús. Se llama Jesús, iglesia. Y sabe que yo he oído de ese hombre y seguiré oyendo de ese hombre, y no me voy a cansar de seguir oyendo de las maravillas que hace ese hombre llamado Jesús. Ahí nació la fe de esta mujer. Alguien le dijo: mira, no solamente puede sanar, no solamente puede levantar enfermos, no solamente puede parar a los vientos y resucitar a los muertos, también ese hombre llamado Jesús te puede hacer libre de ese azote y darte la paz que nadie ofrece. Porque quiero decirte que ese hombre ha dicho: mi paz os dejo, mi paz les doy, y no se las doy como todos los demás se las ofrecen, porque mi paz y mi gozo es un gozo eterno, dice la Escritura. Con estas noticias llegaron a esta mujer. Y entonces cuando esta mujer oye esas palabras, cuando esta mujer oye lo que el poder de Jesús es capaz de hacer, comienza en ella, mi amado hermano, a crecer una fe que no falla. Entonces escuche bien, por favor. Si usted quiere aprender a tener una fe que no falla, necesita estar atento a la palabra de Dios.
¿Está oyendo lo que dije? Si usted quiere aprender a tener una fe que no falla, necesita estar atento a oír la palabra de Dios, porque oír la palabra de Dios, escuche bien, nos dará a conocer la voluntad de Dios. Cuando oímos nosotros la palabra de Dios, eso nos dará a conocer su voluntad. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, entonces es más fácil comenzar a pedir conforme a su voluntad. La Biblia dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Para que no pidamos mal y la fe nuestra falle, entonces es necesario oír con atención la palabra de Dios. Porque repito, la palabra de Dios nos va a dar a conocer la voluntad de Dios. Y su voluntad es que nosotros seamos sanados. Gloria a Dios. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Yo te pregunto a ti en esta tarde, y aquí va una pregunta, voy a hacer una pregunta en cada uno de mis puntos. ¿Qué has oído tú hablar de Jesús? ¿Qué has escuchado hablar de Jesús? Porque ahí empieza la fe. Cuando oímos lo que mi Dios es capaz de hacer. Cuando oímos lo que el Señor hizo en el pasado, hizo con la primera iglesia, y cuando oímos lo que mi Jesús sigue haciendo el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos será el mismo. Aleluya. Por eso la pregunta a ti es esta: ¿qué has oído hablar de Jesús? Porque de lo que hayas oído hablar de Jesús va a depender mucho la clase de fe que tú tengas. Esta mujer no solamente oyó hablar de Jesús, sino que número 2, esta mujer, después de oír hablar de Jesús, comenzó a actuar. Así que la fe que no falla es la fe que actúa conforme a la palabra que hemos escuchado, conforme a la palabra de Dios. Esa es la fe que no falla. Ya escuché hablar de Jesús, ya oí que es capaz de sanarme. Me pongo a pensar en lo que decía esa mujer. Ya escuchó esta mujer que es capaz de hacerla libre de ese azote. Entonces esta mujer necesita accionar. No solamente necesita escuchar lo que Jesús es capaz de hacer, sino que necesita actuar conforme a esa palabra de Dios. Así que cualquiera que sea la circunstancia que usted está viviendo, cualquiera que sea el azote que le está a usted golpeando en su vida en este momento, yo quiero decirte que comienza la fe que no falla oyendo las palabras de Dios, oyendo lo que Jesús es capaz de hacer por ti, pero segundo, también actuando conforme a esas palabras. Esta mujer dice que cuando oyó hablar de Jesús, escuche bien, dice que vino. En otras palabras, la mujer se acercó a Jesús. De nada le va a servir a usted escuchar lo que Jesús es capaz de hacer si usted no viene y se acerca a Él.
De nada le hubiese servido a esta mujer escuchar lo que Jesús era capaz de hacer y lo que estaba haciendo con los enfermos, si esta mujer solamente lo hubiera escuchado y se hubiera quedado en casa. De nada le hubiera servido de haber dicho: no, ya gasté todo lo que tengo, ya he visitado muchos médicos. ¿Quién me asegura que este hombre no sea otro curandero más que me va a fallar? No, 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 no. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, ella comenzó a actuar. ¿Y qué sucedió? Se acercó. La Biblia dice claramente: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Acércate. Si ya sabes, si ya has escuchado lo que Jesús puede hacer por ti, no te quedes en casa. Acércate a Cristo. Ven, entrégales tu vida a Jesús y vas a ver que tu vida puede ser transformada. Pero acércate, mi amado hermano. Ella tuvo que tomar un paso de fe. Sabía que tenía que llegar a donde estaba el único que la podía librar de ese azote: Jesucristo. Así que ella vino y se acercó. Yo te pregunto a ti, la segunda pregunta esta tarde: ¿qué te hace falta hacer? Lo primero que te pregunté es: ¿qué has escuchado de Jesús? Lo segundo que te estoy preguntando es: ¿qué te hace falta hacer? ¿O qué paso de fe te hace falta dar? Porque a lo mejor tu azote no es físico, pero a lo mejor tienes años batallando económicamente. Y dices tú: ay Dios, ya es una rachita que se está alargando. Sí, pero te aseguro que estás escuchando muy seguido que hay un Dios proveedor, que hay un Dios que te puede ayudar a vivir en añadidura. ¿Sí o no? Ya lo escuchaste. La pregunta es: ¿qué estás haciendo con lo que estás escuchando? Porque esta mujer, cuando escuchó, actuó. Porque la fe sin obras, dice que es una fe muerta. Esta mujer no quería que su fe fallara, por lo tanto ella escuchó, pero después actuó. Iglesia, esto necesitamos aprenderlo nosotros. Hay muchos cristianos, hay muchas personas que no reciben lo que están queriendo recibir. Y no porque sea problema de Dios, sino que el problema está en nosotros, que solamente oímos lo que Dios es capaz de hacer, nos emocionamos con lo que Dios es capaz de hacer, pero ¿sabes qué? Cuando viene el momento de actuar y de dar un paso de obediencia, en ese momento no damos el paso de obediencia y ¿sabes qué? Tu fe vuelve a fallar. Óyelo. Porque con fe estabas escuchando lo que oíste, que te estaba predicando quizá tu pastor o alguien más, pero tu fe falla cuando tú que oyes no pones en práctica lo que estás oyendo y eres un oidor olvidadizo. ¿Me estoy escuchando? ¿Me estoy entendiendo? ¿Explicando? ¿Sí, mi amado hermano? Sí. Entonces esta mujer vino y se acercó. Vuelvo a preguntarte a ti: ¿qué te hace falta hacer? Respóndete tú, ¿verdad? Porque depende sea el azote que estés pasando. Depende la condición en la que te estés enfrentando. Puede ser física, puede ser emocional, puede ser en tus hijos, puede ser financiera, qué sé yo. Hay diferentes crisis por las que a veces nosotros pasamos. La pregunta es: ¿qué te falta hacer? Esta mujer dice: necesito acercarme, y se acercó. Tercero, la fe que no falla
Es una fe que no solamente oye lo que Jesús es capaz de hacer, no solamente actúa conforme a las palabras de Dios, sino que tercero, la fe que no falla es una fe que confiesa el poder de Dios sobre cualquier circunstancia. Gloria a Dios por eso. La fe que no falla, mi amado, es una fe que confiesa el poder de Dios sobre cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque mira lo que dice ahí la escritura. No solamente oyó hablar de Jesús, sino que actuó, vino, se acercó. Pero ¿por qué vino? ¿Por qué se acercó? Porque el versículo 28 me dice claramente qué es lo que esta mujer estaba pensando, qué es lo que esta mujer estaba confesando dentro de ella. Dice bien claro aquí la escritura, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahí está, una fe que confiesa el poder de Dios sobre cualquier circunstancia. Esa es una fe que no falla. ¿Sí? Por eso es importante, mi amado hermano, tener cuidado con lo que nosotros decimos. ¿Está oyendo? Tenga cuidado con lo que nosotros decimos, porque a veces hay cristianos que hacen el primer paso, oyen, ponen su fe en las palabras de Dios, que dicen su palabra, dan el paso, ¿verdad? Dan el paso, ok, me falta esto, lo voy a hacer, pero después se olvidan de estar confesando correctamente conforme al poder de Dios. Ahora escúchame bien, esta mujer antes no había llegado a Jesús y ella ya estaba confesando su sanidad. ¿Está conmigo? Esa es una fe, hermano, que no falla. Y de verdad yo con todo mi corazón le ruego al Señor en esta mañana que estos 5 pasos que yo te voy a dar, por favor, mi amado hermano, ya hoy llévatelos en tu corazón y comienza a vivir en una fe que no falla, porque si no vas a seguir fallando en la fe, y si sigues fallando en la fe, entonces no vas a poder agradar a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer tuvo que confesar el poder de Dios sobre su vida. Por eso dice que ella dijo: si tocare tan solo, escuche bien, su manto, seré salva. Le voy a decir algo aquí. Algunos estudiosos, y yo estoy de acuerdo con ellos, han preguntado y han dicho de dónde esta mujer sacó la idea de que con tan solo tocar el borde de Jesús iba a ser sana. ¿De dónde sacó la idea? ¿Sabe por qué? Porque la ley en ningún momento establecía algo similar. Todavía no había sucedido los milagros extraordinarios que habla la Biblia acerca del apóstol Pablo, que sus paños o pedazos de ropa se llevaban a los enfermos para que los enfermos sanaran. Todavía no había sucedido algo similar. Sin embargo, algo puso en la mente y en el corazón de esta mujer, que con el simple hecho de acercarse a Jesús y tocar a Jesús en su manto, ella iba a ser sana. ¿Por qué está actuando así esta mujer? Porque en ella había, mi amado hermano, una fe que no quería que fallara. ¿Sabe por qué? Porque vuelvo a repetirle, ya muchos le habían fallado. Los mejores médicos de la época, me supongo que los visitó, ya le habían fallado. Los mejores curanderos, los mejores remedios, los mejores consejos, las mejores cosas ya le habían fallado. Entonces ella necesitaba a alguien que no le fallara.
por eso oyó hablar de Jesús. La pregunta en esta tarde a ti ahora es: ¿qué necesitas cambiar en tu forma de hablar? ¿Qué necesitas cambiar en tu forma de hablar? Mira que hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos cristianos a veces que sí oyen la palabra de Dios como la oyó Moisés, como la oyó Abraham. Sí la oyen, la creen, dan el paso y salen de la tierra prometida, o de la tierra donde viven, perdón, y van a la tierra que Dios les está diciendo que vayan. Pero escúchame bien, la Biblia dice que cuando Abraham sale de su tierra, después llega a la tierra que Dios le dijo que llegara, y resulta ser que ahí encontró dificultades. Ahí encontró hambre. Encontró que la tierra que Dios le había dicho que fuera, a la que fuera, encontró que había enemigos, que estaba habitada por gente enemiga. Y escúchame bien, yo nunca escucho a Abraham, yo nunca escucho a un Moisés con los problemas que tuvieron en el desierto decir lo que decía el resto del pueblo cuando vieron que no había agua, cuando vieron que no había alimento, cuando vieron que estaba la cosa difícil. Yo nunca escucho a Moisés ni escucho a Abraham diciendo: ¿sabes qué, Dios? Mejor me regreso a la tierra de donde me sacaste. Yo nunca escucho a Moisés diciendo: ¿sabes qué, Dios? Lo siento, no hay agua, aquí está difícil el asunto, aquí está, no hay pan, Señor, no hay carne. Mejor, como dicen los demás, allá en Egipto había melones, allá en Egipto había carne, allá en Egipto éramos esclavos, pero comíamos mejor, Señor. Así es que, ¿sabes qué? Mejor me regreso. Ahora, yo no lo escucho a Moisés. Yo no escucho a Abraham, yo no escucho a ningún hombre de Dios de fe actuar de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían una fe que no fallaba. ¿Qué pasa con nosotros a veces, hermano? Cuando encontramos algunas circunstancias difíciles, a veces queremos cambiar de idea. Mejor me regreso. Mejor vuelvo a hacer lo que estaba haciendo antes. ¿Por qué? Porque nuestra fe falla. ¿Estás oyendo? Mi fe vuelve a fallar. Y esta mujer no quería que su fe fallara. Por eso ella comienza a hablar de manera positiva. Es importante, mi amado hermano, que hablemos conforme al poder de Dios. Sí, las cosas se pueden poner difíciles. Nadie te dijo que iban a estar muy fáciles, pero aunque se pongan difíciles, aunque se pongan dura la circunstancia, necesitas tú confesar el poder de Dios sobre cualquier circunstancia. Por eso esta mujer dijo: si tocare tan solo su manto, seré salva. Ella no iba a ver si me sale. Pues si me sale, qué bueno. Si no me sale, pues ya ni modo, me regreso otra vez a vender chicharrones. No, mi amado hermano, esa no es una fe. ¿Sí me explicó? ¿Por qué los israelitas, por qué los demás sí se querían regresar? ¿Sabe por qué? Porque ellos realmente no habían tenido un encuentro con Dios cara a cara como lo había tenido Moisés. Moisés había tenido un encuentro cara a cara con Dios y por eso él nunca se quiso regresar. Escúchame bien, aunque él era el que estaba mejor que todos en Egipto. ¿Sí o no? Él era el que estaba mejor que todos. Él era el que comía mejor que todos, pero nunca se quiso regresar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que obedecer a Dios es mejor. Creer en Dios es mejor que lo que el mundo te pueda ofrecer. Por eso esta mujer, hermano,
confesó el poder de Dios sobre su circunstancia. Cuarto, la fe que no falla es una fe también que vence cualquier obstáculo. Oiga esto, la fe que no falla es la fe que vence los obstáculos. ¿Por qué le digo esto? Porque esta mujer no solamente oyó hablar de Jesús, no solamente se acercó a quien le podía ayudar, no solamente llevaba en su corazón una confesión de fe de acuerdo al poder de Dios, sino que esta mujer, cuando llegó cerca de Jesús y se dio cuenta, escúchame bien, que Jesús estaba rodeado de una multitud, porque la Biblia dice que la multitud lo estaba apretando. Cuando esta mujer mira y se da cuenta que hay obstáculos para llegar a cumplir su propósito, cuando esta mujer llega y se da cuenta que hay obstáculos para acercarse a Jesús, para cumplir lo que ella había confesado, esta mujer se atreve a vencer los obstáculos. Y esta es una fe que no falla, mi amado hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta mujer tenía que vencer el miedo, por ejemplo. ¿El miedo a qué? El miedo a ser descubierta. ¿Por qué? Porque si la descubrían y la identificaban y veían que era una mujer impura, que tenía que estar aislada, que tenía que estar lejos de la sociedad, la misma ley dice que la tenían que matar, la tenían que apedrear. Escúchame bien. Entonces estaba arriesgando su vida. Yo puedo decir, ¿verdad?, que en un momento pasó el miedo por ella. Ajá. Pasó el miedo, como a veces pasa con nosotros cuando vamos a tomar decisiones importantes de fe. A veces viene el miedo a nuestra vida y no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque hay miedo en nosotros. A veces yo he hablado con personas y les digo: oye, ¿por qué no pones tu propio negocio? ¿Por qué no empiezas tu propia empresa? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no vamos allá? Ay, no, pastor, es que, híjole, no. Miedo por aquí, miedo por allá, miedo por todos lados. Y a veces Dios no nos puede bendecir de la manera que Él quiere bendecirnos, porque nosotros no tenemos una fe que aprende a vencer los obstáculos. Dime qué hombre de Dios, qué mujer de fe no tuvo obstáculos. Dímelo. Ninguno. Todos tuvieron obstáculos, pero todos tuvieron que vencer esos obstáculos. ¿Con qué? Con una fe que no falla. Por eso cuando esta mujer llega cerca de Jesús, la Biblia nos muestra, amado hermano, que esta mujer se acerca por detrás de la multitud. Tú puedes leer esa escritura ahí en tu casa muy detenidamente. Y dice que se acercó por detrás de la multitud. ¿Por qué? Porque ella está tomando las precauciones para no ser descubierta. Probablemente le estaba palpitando el corazón fuerte, fuerte, fuerte. A lo mejor se cubrió un poquito su rostro. ¿Qué sé yo qué haría esta mujer? Pero ella dice: yo tengo que llegar a donde está Jesús. Yo tengo que llegar a donde está ese hombre que sana a los enfermos. Yo tengo que llegar a donde está ese hombre del que me han contado que es un hombre que tiene poder para sanarme y para hacerme libre de este azote. Yo tengo que llegar, no importa los obstáculos, no importa si tengo que arrastrarme por debajo de las personas, pero yo tengo que llegar a donde está Jesús. Vemos aquí una perseverancia en esta mujer. Y la fe que no falla es una mujer, es una fe que persevera. Esa es la fe que no falla. Esta mujer bien pudo haberse desanimado. Esta mujer bien pudo haberse desanimado cuando llegó. Porque mira, vuelvo a repetirlo otra vez para que te quede claro. Ya había oído de Jesús. Primer paso lo tenía bien.
Segundo, me acerco, va y se acerca. Tercero, porque dice, si toco su manto voy a ser salva, perfecto. Pero cuando se acerca y resulta ser que está difícil llegar a Jesús, ella pudo haber dicho lo que a veces decimos algunos de nosotros cuando se nos pone difícil el camino que hemos tomado. Híjole, no, está difícil, no. ¿Cuándo voy a llegar? No, mejor me regreso. Mejor me regreso y le busco por otro lado. No, mi amado hermano, esta mujer venció el miedo, venció el rechazo, venció la crítica, venció toda clase de obstáculos que se le presentaron. Mira, cuando hay una multitud, lo más seguro es que te golpeen, que te pisen, que te dañen físicamente, si tú quieres llegar al que está en medio de la multitud. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que apretaban a Jesús. Por eso dice aquí la escritura, verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y aquí está lo que te estaba diciendo. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién tuvo que vencer esa multitud que apretaba a Jesús? Pregunto, ¿quién la venció? ¿Quién? La mujer. Maestro, ves que la multitud te está apretando y tú dices que ¿quién te ha tocado? ¿Sabes qué? Había una mujer que se había acercado a Jesús con un corazón diferente, con una confesión diferente, con una fe diferente, con una fe que no quería que le fallara. Esta mujer venció los obstáculos y Jesús lo sabe. Entonces escúchame bien, Jesús sabe cuando tú y yo podemos vencer los obstáculos. Solamente está esperando que los podamos vencer, que lo hagamos. Así que la pregunta para ti en esta tarde es, ¿qué obstáculos necesitas vencer para obtener el milagro que quieres obtener? ¿Qué obstáculos? Piénsalo, por favor, porque hay obstáculos que te aseguro que te están apartando de tu milagro. Hay cosas que tú ves y que mejor dices, no, mejor me echo para atrás, mejor no lo hago, mejor no voy, mejor no. Hay cosas que te están impidiendo el milagro que tú estás esperando. Entonces no tienes una fe que no falla. Quinto y último, la fe que no falla es la fe que no oculta absolutamente nada. Porque cuando Jesús pregunta quién le había tocado y sus discípulos dicen, maestro,
ves que la multitud te está apretando y dices, ¿quién me ha tocado? La palabra dice que él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, dice que vino. Escúchame bien. Se postró delante de él, y aquí está, y le dijo toda la verdad. Y cuando esta mujer viene, adora al Señor y le dice toda la verdad, entonces Jesús le dice las palabras que hablamos al principio. Jesús le dijo, hija, tu fe. Nota esto. Es tu fe. Di conmigo, es mi fe. La que puede hacer, ¿verdad?, que yo tenga la paz que estoy necesitando. Es mi fe la que puede hacer que yo pueda ser sano o sana o quedar libre del azote o la condición en la que me he encontrado ya por años. Por eso Jesús le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La pregunta ahora en este momento es la siguiente: ¿qué verdad necesitas decirle a Jesús? Te quiero repetir las 5 preguntas. Número 1, ¿qué has oído hablar de Jesús? Número 2, ¿qué te hace falta hacer? Número 3, ¿qué necesitas cambiar en tu forma de hablar? Número 4, ¿qué obstáculos necesitas vencer? Y número 5, ¿qué verdad necesitas decirle a Jesús? Porque cuando esta mujer vino a Jesús, esta mujer sabía que Jesús sabía todo. Así que si tú te acercas a Jesús para recibir un milagro de Él, Él está dispuesto a dártelo. Si tú vienes con una confesión positiva de acuerdo a su poder, confiando en su palabra, venciendo los obstáculos, pero también si tú vienes dispuesto a decirle toda la verdad. Y cuando le decimos a Jesús toda la verdad, entonces nosotros podemos recibir el milagro que estamos esperando. A lo mejor es tiempo de decirle, Señor, sabes, la verdad, Señor, es que soy un cobarde. Probablemente cuando veo los obstáculos, Señor, me quiero regresar, quiero cambiar de idea, quiero cambiar de plan. Perdóname, Señor, cuando veo que viene la escasez, cuando veo que falta esto, quiero cambiar de idea. Soy un cobarde, Señor, aquí estoy. Dile toda la verdad. A lo mejor te falta obediencia y dile, Señor, ¿sabes qué? Sí, Padre, creo en ti, pero me hace falta obediencia. Te digo toda la verdad. Sí, hay cosas en mi vida que necesitan más obediencia. Padre, ayúdame a ser obediente. Soy incrédulo, Señor. Ponte de pie, por favor.
La fe que no falla es una fe que cree lo increíble, ve lo invisible, vence lo invencible y recibe lo imposible.